La solicitud de extradición contra el ex coronel venezolano Efraín Enrique Verdú Torreles no solo revive uno de los episodios más oscuros de la represión chavista, sino que también expone cómo parte de la estructura militar construida durante el régimen de Nicolás Maduro terminó convirtiéndose en un engranaje sistemático de persecución, violencia y control político. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la carta? El nombre de Verdú Torreles aparece hoy ligado a uno de los casos más emblemáticos de las protestas de 2014, el asesinato de Geraldine Moreno Orozco, una joven estudiante y deportista de 23 años que recibió disparos de perdigones en el rostro por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana mientras participaba en una manifestación en Carabobo. Pero detrás de ese expediente judicial hay algo mucho más profundo que un caso individual. Lo que hoy investiga la justicia argentina bajo el principio de jurisdicción universal es la transformación de las Fuerzas Armadas venezolanas en un aparato de represión política al servicio del poder. La historia de Verdú Torreles retrata precisamente el perfil del oficial chavista moldeado durante los años de la radicalización del régimen. Formado dentro de una estructura militar profundamente ideologizada, su carrera avanzó en medio de un contexto donde la lealtad política comenzó a pesar más que el profesionalismo institucional. Durante los años posteriores a la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro enfrentó una crisis de legitimidad creciente marcada por el colapso económico, la inflación descontrolada, la escasez de alimentos y medicinas, y un deterioro acelerado de las libertades civiles. Fue en ese escenario donde la Guardia Nacional Bolivariana pasó de ser oficialmente un cuerpo de orden público a convertirse, según múltiples organismos internacionales, en la principal fuerza de choque contra la disidencia. Las protestas de 2014 marcaron un punto de quiebre. Lo que comenzó como manifestaciones estudiantiles en Mérida terminó convirtiéndose en una ola nacional de indignación contra el chavismo. La respuesta del Estado fue brutal y al menos 43 personas murieron, más de 1.000 resultaron heridas y más de 3.000 fueron detenidas. Organizaciones como la ONU, la OEA y distintos organismos de derechos humanos denunciaron el uso excesivo de la fuerza, la utilización de armas letales contra civiles y la actuación coordinada entre cuerpos policiales militares y grupos parapoliciales conocidos como colectivos. En ese contexto, la figura de Verdú Torreles emerge como parte de una cadena de mando señalada de haber permitido, ejecutado o encubierto acciones que hoy son catalogadas como posibles crímenes de lesa humanidad. El caso de Geraldine Moreno se convirtió en símbolo nacional precisamente porque destruyó la narrativa oficial del chavismo. No se trataba de una terrorista, ni de una dirigente armada, ni de una conspiradora financiada por Washington, como repetía la propaganda estatal. Era una joven venezolana asesinada en plena calle por funcionarios del Estado. Las imágenes, testimonios y peritajes generaron indignación incluso fuera de Venezuela. Las investigaciones sugieren que Geraldine fue atacada mientras ya se encontraba reducida y sin representar amenaza alguna. Ese detalle es importante porque desmonta el discurso defensivo utilizado históricamente por el chavismo para justificar la violencia estatal. La importancia política del proceso contra Verdú Torreles radica en que podría abrir un precedente internacional peligroso para antiguos funcionarios chavistas refugiados en Europa o América Latina. Durante años, numerosos cuadros militares y civiles vinculados a la represión venezolana encontraron protección gracias a la lentitud judicial, la falta de cooperación internacional y las divisiones diplomáticas sobre Venezuela. Sin embargo, la activación de mecanismos de jurisdicción universal cambia el escenario. Argentina intenta ahora demostrar que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que sus responsables pueden ser perseguidos incluso fuera de las fronteras donde ocurrieron los hechos. El chavismo siempre intentó presentar las protestas del 2014 como un intento de golpe de Estado promovido por la oposición y financiado desde el exterior. Esa narrativa sirvió para justificar detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. La Guardia Nacional Bolivariana fue central en ese esquema. Datos de organizaciones como Manifestar revelaron que más del 80% de las protestas reprimidas eran pacíficas.
Aún así, se utilizaron bombas lacrimógenas, perdigones metálicos, armas de fuego y sustancias químicas en operativos masivos. Solo el 12 de marzo de 2014 fueron detonadas más de 2.300 bombas lacrimógenas en un solo día. Aquello no parecía un operativo de contención, parecía una demostración de fuerza orientada a sembrar miedo colectivo. La polémica alrededor de Verdú Torrelles también toca un tema delicado para el chavismo: la responsabilidad de mando. Fueron años en el que el régimen insistió en presentar los abusos como excesos individuales cometidos por funcionarios aislados. Ha habido 29 compatriotas que han sido asesinados por culpa de la derecha. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó patrones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas que, según sus informes, no podían ocurrir sin conocimiento o aprobación de altos niveles del Estado. La posible extradición del ex coronel podría convertirse entonces en la puerta de entrada para investigar cadenas completas de responsabilidad que alcancen a figuras de mayor peso político y militar. El perfil de Verdú Torrelles también refleja la opacidad característica de muchos oficiales venezolanos vinculados a operaciones represivas. A diferencia de figuras públicas del chavismo, numerosos mandos militares permanecieron durante años lejos de los focos mientras consolidaban poder territorial, acceso a negocios estatales y redes de protección política. Esa combinación entre poder militar y opacidad institucional terminó generando una élite armada prácticamente blindada dentro del sistema venezolano. La extradición solicitada por Argentina coloca además a España en una posición incómoda. Madrid se ha convertido durante los últimos años en uno de los principales destinos de exfuncionarios, empresarios y figuras relacionadas con el chavismo. Muchos encontraron allí refugio político, económico o judicial. Por eso el caso tiene una dimensión diplomática delicada. Si la Audiencia Nacional Española aprueba la entrega de Verdú Torrelles, el mensaje internacional sería contundente. Significaría que Europa comienza a cerrar espacios de impunidad para quienes participaron en violaciones graves de derechos humanos en Venezuela. Pero más allá de lo judicial, el caso vuelve a desnudar una verdad incómoda para el régimen de Maduro. Las heridas de 2014 siguen abiertas. Las madres de las víctimas continúan buscando justicia más de una década después. Las imágenes de estudiantes asesinados, manifestantes torturados y barrios militarizados todavía forman parte de la memoria colectiva venezolana. Y aunque el chavismo logró mantenerse en el poder mediante control institucional, persecución política y fragmentación opositora, la sombra de aquellos crímenes continúa persiguiendo a muchos de sus protagonistas. La figura de Geraldine Moreno terminó convirtiéndose en símbolo precisamente porque representó a toda una generación aplastada por la violencia estatal. Una generación que salió a protestar por hambre, inseguridad y falta de futuro, y terminó enfrentándose a una maquinaria represiva diseñada para aplastar cualquier desafío al poder. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.